Tras dos empates en las votaciones para definir la presidencia de la Cámara de Diputados, se terminó definiendo por sorteo. Vamos a estar conversando de esto, de los desafíos presidenciales y lo que viene este año junto al diputado y presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Bárbara. Muchas gracias por esta conversación. Saludo aquí desde la región de Valparaíso. Bueno, aunque sea difícil de creer, dos veces, empate con 74 votos se terminó definiendo por un sorteo. ¿Cómo vio usted lo que ocurrió ayer? Había temor que el Partido Socialista o al menos algunos diputados manifestaran molestia, justo saliendo de la sala o no llegando a votar, cosa que no ocurrió. Pero igual no alcanzaron los votos. Bueno, las elecciones, una vez que suceden, ya están hechas, ¿no? Yo recuerdo un empate hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad y yo miraba lo que pasaba en el Centro Alumno de Derecho y empató en su momento Claudio Rego contra Marcela Cubillos. Imagínate, y empataron. Entonces, y eso no estaba institucionalmente resuelto qué es lo que se hacía y se postergó la elección para el año siguiente. Bueno, después cambió y todo. Aquí en este caso está resuelto en la ley que cuando hay empate hay un sorteo. No es la mejor O sea, el forma, a uno no segundo, le porque el gustaría que... primero se volvió a votar. Claro, pero en el primero no hubo empate, en el primero ganó Camila Roja por un voto, pero no alcanzó el quórum. Pero después esa persona no votó, por la razón que haya sido, ¿ya? Y empataron. Y cuando hay empate se resuelve de esa forma. Mira, la gente de afuera lo puede mirar hasta con sorpresa, con risa, cómo se resuelve una cosa así Un por un sorteo. sorteo finalmente, ¿no? Pero bueno, está en la ley. Son cosas muy improbables, pero cuando sucede está en la ley y hoy día el nuevo presidente de la Cámara es el diputado Castro, no es por el cual nosotros votamos, pero institucionalmente el nuevo presidente y por supuesto hay que respetar esa decisión que está en la ley. Pamela Giles, diputada, y también la diputada Marisela Santibáñez votaron por él. ¿Cómo se entiende? Personas que uno creería que están bastante lejos de No, ellos. no lo sé. No lo sé. Cada uno de ellos tiene que ver por qué votaron de una u otra forma. Eh, nosotros teníamos y hemos participado en un acuerdo administrativo. Recuerda que nosotros no somos parte del gobierno, hemos sido más bien críticos en algunas cosas, en otras colaboramos, pero participamos en un acuerdo administrativo de la Cámara que ha significado que Ricardo Cifuentes, diputado por Coquimbo, fuese presidente de la Cámara, fue un buen presidente. Erika Edo, ¿ya? Diputado por la región del Biobío, particularmente Concepción, del distrito Concepción. Hoy día sea vicepresidente de la Cámara, participamos de varias comisiones, yo fui presidente de la Comisión de Trabajo en su momento, que fue bien importante para empezar la construcción de acuerdos que sacó adelante finalmente la reforma de pensiones. Y bueno, ese acuerdo administrativo nosotros hemos sido leales en ello y hemos cumplido. Todos nuestros parlamentarios votamos por la candidata del acuerdo administrativo, pero bueno, finalmente no se ganó. Por el sorteo salió el diputado Castro, es lo que determina la ley. No hay más que hablar sobre el punto. El diputado Castro es el presidente de la Cámara. ¿Qué le parece, desde el punto de vista político u otro, que Renovación Nacional finalmente esté liderando las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado? A ver, digamos que lo del Senado fue un poquito circunstancial respecto a la decisión de ellos mismos, ¿no? La decisión más institucional que tenía Renovación Nacional era apoyar al senador Evópolis. Kast. Pero finalmente fue el diputado Manuel José o sea, el senador Manuel José Osandón. También, mira, son cosas que se dan en algunos momentos de la historia, que hay un partido que concentra nominaciones, en este momento lo concentra Renovación Nacional. Yo espero que tanto en la Cámara como en el Senado el rol de quien encabeza sea institucional, de manera de avanzar en los acuerdos. Chile necesita acuerdos. Nosotros lo hemos planteado desde el principio, en nuestra candidatura presidencial, por ejemplo, nosotros decimos, mira, ¿sabe qué? Chile necesita acuerdos. Y necesita acuerdos porque Chile es un país extraordinario, con gente trabajadora y esforzada en el norte, en el centro, en el sur, por supuesto en el campo y en las ciudades, pero de la misma forma es un país que está estancado y que tiene serios problemas. Estancado no solo en lo económico, sino que estancado también en levantar la mirada para poder tener un sueño país que convoque a todos. Entonces, nosotros decimos, tenemos que participar en las distintas instancias de decisión por delante, y por supuesto la elección presidencial y la elección parlamentaria, con un ánimo de conformar unidad en la centroizquierda, pero también
con un ánimo de construir un acuerdo un poquito más amplio. Y en ese sentido, yo aspiro que tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado, que no son de nuestra fila, que más bien están En la al oposición. frente como adversarios, tengan un rol institucional y puedan ayudar a los acuerdos. A mi juicio, el principal acuerdo que tenemos que avanzar en lo macro es un sueño que plantearle al país que Chile vuelva a ser o pueda ser un país desarrollado y que todas las personas vivan con dignidad. A veces los países tienen esa oportunidad. Chile la ha tenido un par de veces de ser un país desarrollado y se queda ahí. Y yo creo que podemos plantearlo, pero para eso tenemos que enfrentar los problemas de seguridad sin complejos que hay en la izquierda y en la derecha. Para eso tenemos que decir volver a crecer y el crecimiento económico para el desarrollo, para generar empleo. Para eso tenemos que enfrentar también con audacia los desafíos sociales, como terminar con la lista de espera y plantear un sistema nuevo para la construcción de vivienda, por ejemplo, 500.000 viviendas a través del sistema de concesiones, entre otras materias, ¿no? Entre otras materias. Pero Chile puede ser un país desarrollado y Chile puede ser un país donde todos vivan en dignidad. Eso requiere de grandes acuerdos, requiere de liderazgos y para eso estamos participando, pero también requiere de grandes acuerdos. Y en la Cámara, en el Senado, yo espero que los parlamentarios que han sido electos en el presidente del Senado, senadora Sandón y el vicepresidente, el senador Lagos, y ayer, por sorteo finalmente, pero el diputado Castro, puedan ayudar a construir esos grandes acuerdos más allá, que estén en la línea contraria, pero digámoslo, están en la línea, están en la derecha, pero es del sector más moderado de la derecha. Ahora, mirando el escenario presidencial, ya se pone sobre la moneda, ya tenemos candidata al Partido Comunista, la ahora renunciada ministra Jara, y se genera otro debate respecto a la presidencia. Esto estamos acostumbrados que siempre en las elecciones vuelve. Ayer el ministro Cataldo manifestó su intención de voto, cosa que genera nuevamente el ruido y el debate que el presidente Boric tuvo que aclarar. Tanto el presidente como los ministros tienen que tener presidencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay realmente? Para nadie es un misterio que los ministros y subsecretarios tienen opinión política. Yo fui ministro de Estado también y por supuesto que la manifesté. El punto es que al momento de manifestarla no tiene que comprometer al ministerio ni recursos públicos. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar en este periodo, más allá de una declaración y otra. Y respecto al presidente, lo mismo, ¿no? El presidente debe poner el foco en gobernar y dejarle todo el tema que tiene que ver con las propuestas de futuro, con las propuestas de futuro a los candidatos. Nadie duda que el presidente quiere la continuidad de su gobierno, eso es lo que quieren todos los presidentes. Yo creo que es un arco en todo caso, porque yo creo que para ganarle a Kast, a Kaiser, a Matei, no hay que hablar de la continuidad del gobierno, hay que plantear algo distinto, ¿ah? Y ese distinto hay que construirlo, pero bueno, el presidente está, diciendo, está en un camino, pero mi recomendación es poner el foco en gobernar. Tenemos problemas graves por delante. Nosotros hemos dicho al ministro de Seguridad, el desafío no es comentar las encuestas de seguridad, el desafío es sacar adelante la ley de infraestructura crítica y que los militares puedan estar cuidando la infraestructura crítica en todo el país. Va a contar con nuestro apoyo para eso. Va a contar con nuestro apoyo. Si no lo hace, lo haremos en el futuro gobierno. Pero entonces ahí hay un desafío de gestión muy importante. El desafío del nuevo ministro del Trabajo, de quien tengo muy buena opinión, Giorgio Bocardo, me tocó conocerlo como subsecretario, es sacar adelante la ley de Salacuna. Eso es muy importante en dos dimensiones. En la dimensión de los primeros pasos en la educación de los niños y también en la dimensión de empleo para las mujeres. Entonces, yo creo que hay desafíos, y para qué hablar en otras materias, en materia de crecimiento económico, dado la situación nueva producto de los aranceles que impone el gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso requiere convocar de manera transversal, requiere convocar para definir en acuerdo nacional cómo enfrentamos este nuevo escenario internacional, un nuevo escenario internacional que no sabemos si es un paréntesis en la historia que va a durar algunos años o es el inicio de una nueva era de más proteccionismo. Y nosotros somos un país que creemos en el libre comercio. Bueno, todos esos desafíos requieren el gobierno de cabeza en gobernar y no meterse en las campañas, que nos deje eso a los candidatos. ¿Le cuesta a veces al presidente? Porque cuando teníamos el proceso constituyente o en algunos otros momentos, incluso cuando se hablaba de las elecciones, cuando aceptó la renuncia de la ministra Toá, también dijo que habló de primaria, habló del Congreso, a veces como jefe de campaña, más que como presidente.
Bueno, cuando las frases que dice el presidente da pie para que a uno le pregunten por esas frases que tiene fuera del gobierno, uno dice, hay algo que no está bien. Eh, a lo mejor si uno analiza frase por frase, no hay ninguna en sí misma, pero hay un tono general de no poner el foco fundamental en el gobierno. Y también respecto a la frase del presidente, aprovecho de decirlo también, el rol de un presidente de la República es un rol de Estado. No solo representarnos a todos, sino que también tener una cierta estatura al momento de enfrentar los conflictos y enfrentar las situaciones internacionales. La manera como la Cancillería y como el Ministerio de Hacienda se han referido al conflicto que tenemos hoy día producto de los aranceles es correcta. Sin embargo, la manera como el presidente se ha referido no es el camino. Aquí esta es una relación institucional, no se trata de ridiculizar a ningún otro presidente de otro país, por desacuerdo que estemos con sus ideas. Es una imprudencia que creo que no hace bien. Entonces, este conjunto de cosas hacen que la recomendación que uno le haga al presidente Boric en este último mes, uno que se concentre en lo que queda de gobierno para estar en las distintas tareas que son importantes en seguridad, en crecimiento económico, en sala cuna, por nombrar algunas, y por otro lado, que en materia internacional actúe como jefe de Estado, representando a todo el país y de manera institucional, no personificando los conflictos. No solo porque creo que no corresponde, sino porque además expone innecesariamente a Chile. Un tema que está en discusión, pero a propósito de temas contingentes, caso, o sea, Casa Allende, caso fallida venta de la casa del expresidente Allende, que va a terminar con la salida del Senado, de la senadora Allende. ¿Cómo ve usted que está el ambiente? El Partido Socialista está muy molesto, han puesto paños fríos, no se pueden ir al gobierno por una responsabilidad con el país, dicen ellos, un tema de gobernabilidad, pero se ve, se siente esa distancia. Primero que señalar es que yo lamento mucho eh, que una persona de la trayectoria, el reconocimiento y la calidad, eh, tanto moral como política de Isabel Allende, termine su carrera política de esta forma y por un error que pudo haberse evitado. Lo lamento mucho y lo primero es mi solidaridad con ella, con su familia y con su partido. Pero lo segundo es que en un Estado de Derecho lo que corresponde es respetar los fallos de los tribunales. Es lo que debe decir cualquier persona, y más aún alguien que aspira a ser presidente de la República. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos del fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece el gobierno diciendo que aquí se sienta un muy mal precedente? Lo dijeron Yo varios creo que ministros. el problema de esa frase tiene que ver con el juicio, que se sienta un precedente, sin duda que se sienta un precedente. Esto va a significar probablemente que se revisen otros casos similares, por ejemplo, que podría estar sucediendo ahora o en el pasado o en el futuro. Ahora, si es malo o es bueno, ese es un juicio que creo que no le corresponde decir al gobierno. En el novedades, comisión investigadora, tenemos varias instancias investigando. La jefa de la división jurídica, la SECPRES, la persona más importante de todas en términos de la revisión de la legalidad de los actos que se están y de los decretos que se están firmando. Ella dijo que sabía de este problema de la incompatibilidad, que era inconstitucional, pero no lo dijo porque ella solo le correspondía por ley revisar una cosa chica que era aparte y por eso no levantó ninguna alerta. ¿Qué le parece esa declaración? ¿Le sorprende? No, es inaceptable esa declaración. Uno espera de personas con responsabilidad de línea que no solo actúen respecto al casillero que están revisando, sino que si ven eh, al- algo indebido en otra parte del proceso, tienen la obligación de señalarlo. A mí lo que me sorprende es que con esa declaración siga estando en su cargo. Ahora, otros especulan y dicen, bueno, ¿será que quizás lo dijo y no le hicieron caso? En realidad ella ahora tiene que morir con las botas puestas y decir que en realidad no levantó esa alerta. Un tema que también me imagino está en la investigación. Sí, claro, pero volvamos al punto. Aquí se cometió un error, un error en la firma y en la avisación de un documento en circunstancias que contravenía expresamente una norma constitucional. Es tan claro el error que el gobierno cuando constata aquello echa para atrás la operación. Por lo tanto, no está discutido el que es un error.
Sin embargo, pasó una cantidad de firmas, se habla de 17 firmas. Hasta ahora, lo que sabíamos hasta ayer es que nadie se había percatado de este rol, lo que habla de un problema de competencia en el proceso. Sin embargo, ahora sabemos que hay una persona que sí constató el error, que es una jefa de una división, y que dice, mire, pero yo tenía que revisar otra parte, no esta. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces, eh, lo que no se entiende es que una persona que haya dicho eso siga todavía en el mismo cargo. No se entiende por qué el gobierno no hace cambio ahí. Verá, volviendo al tema presidencial, ya decíamos, tenemos nueva ministra, o sea, nueva candidata, perdón, la ex ministra Jara. Ella sale muy molesta, haciéndose cargo de algunas críticas, entre ellos el diputado Kaiser, emplazándolo porque hace campaña con recursos públicos, que él debería renunciar, cosa que fue respondida por él diciendo que está enseñando, entre comillas, que un diputado no puede renunciar. Usted a propósito dijo que lo que correspondía era trabajar sin goce de sueldo, pero eso se puede hacer o no se puede hacer parcialmente. Explíquenos un poco eso, lo que usted plantea. Mire, pero si eso se hace, esta discusión, en esta etapa al menos, es una discusión absolutamente artificial, porque los mecanismos están. Cuando uno, por razones de una candidatura, no viene al Congreso, yo estoy ahora en Valparaíso, lo que tiene que hacer es pedir permiso sin goce de remuneraciones. Eso es lo que yo he estado haciendo y espero que todos lo hagan, porque eso es lo que corresponde. Más adelante la campaña, si eso significa no venir todos los días, bueno, será para todos los días, no solo para uno, dos o tres, dependiendo de la actividad de cada uno de los candidatos o candidatas. Entonces me parece que es bien artificial porque los mecanismos hoy día existen, los mecanismos hoy día se pueden usar, y es lo que yo hago, Bárbara. Es lo que yo hago cada vez que por razones de la candidatura, el lunes anterior, por ejemplo, no ayer, el anterior fue distrital, pero el anterior al distrital. Por razones de la candidatura uno no puede ir, uno solicita el permiso sin sueldo. Eso en lo administrativo y en lo económico, y en lo político uno se parea con alguien del otro sector para que no influya en la votación. Esa es la manera institucional para resolver esta situación. Me parece bien artificial la discusión. Ya, pero eso que usted menciona es una cosa como súper objetiva de ver, si no va a una sesión, está, es evidente. Pero lo que otros critican es que parte de su trabajo cotidiano, el salir al terreno, el conversar con la gente, el explicar de iniciativa, cosas que corresponden a su trabajo, al mismo tiempo le sirven para hacer campaña. Claro, pero eso va a ser en la etapa siguiente. Cuando en la etapa siguiente, en medio de una primaria o en medio de una primera vuelta o en medio de una segunda vuelta, dependiendo de la etapa, ¿ah? Uno tiene una presión de tiempo distinto, lo que debe hacer es pedir un permiso sin sueldo un poco más amplio, no solo el día en que no viene. Y ese es el camino que han hecho otros candidatos también en el pasado. Entonces, me parece que es algo, por un lado, solucionable y por otro lado perfectamente verificable por la ciudadanía de quién lo hace y quién no lo hace. Claro, el punto es que levanta este punto la ex ministra y que básicamente perjudica a la mayoría de personas de su propio sector, porque él se lo dice al diputado Kaiser, pero en la misma situación está usted, está el diputado Vlado Mirosevich, el diputado Winter, y puede que se me Sí, pierda, el diputado Mulet también, son hartos. sí, no, está bien. Por eso yo creo que esto es una norma para todos, ¿no? Por eso mi invitación a todos es, cuando uno no viene, lo que debe hacer, cuando uno no viene por las razones de la candidatura, lo que debe hacer es solicitar el permiso sin goce de dieta o sin goce de sueldo. Eso es lo que he hecho y espero que todos hagan lo mismo. Y finalmente, en este escenario con ya los candidatos definidos, ¿ustedes definitivamente van a primera vuelta y no a primaria? ¿O todavía hay alguna posibilidad de discutir eso? No, nosotros hemos dicho dos cosas que son significativas. La primera de ellas es que nosotros queremos converger con el socialismo democrático y hemos planteado esta la primaria distinta, ¿no? Y creemos que es la forma además de ganarle a Kaiser y a Matei, porque no basta con la continuidad del gobierno. La continuidad del gobierno significa querer perder. Entonces, al tener dos primarias, se llega a sectores distintos. Hemos visto de la mayoría de los partidos oficialistas que no están de acuerdo con esto, todavía nos quedan algunos días, pero hemos visto que ellos no están de acuerdo. Entonces, esa es la razón fundamental, pensando en el país. Si eso no resulta, yo espero que podamos converger con con el socialismo democrático en
en lo que sigue el proceso, ¿no? Durante el proceso de primaria, después del proceso de primaria, en primera vuelta, pero en ningún caso nuestro, nuestro diseño, nuestra forma de plantearnos en camino propio, siempre en conjunto con el socialismo democrático. Esperamos antes de las primarias, y si no es posible antes de las primarias, esperamos hacerlo después de las primarias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Alberto, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.